Entonces, ¿Jesús se va a enfadar conmigo si me como este pepperoni? Esta fue la pregunta de una amiga mía, una especie de católica caduca. No dicho de una manera burlona o humillante, pero sin duda alguna en todo tono irónico, creo. Estaba claro que la idea le parecía un poco ridícula, y probablemente muchos de nosotros nos hemos encontrado alguna vez con una situación semejante. Tenemos leyes dietéticas que se diferencian de la mayoría del mundo que nos rodea y al final acaban notándose. Y a veces la gente pregunta un poco más sobre ellas, por supuesto, dependiendo de su nivel de interés general o de su interés particular, pueden empezar a preguntarnos un poco más sobre los motivos por los que evitamos ciertas carnes. Para nosotros se trata de una práctica arraigada en las instrucciones que encontramos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero esas instrucciones son tan antiguas y anticuadas que no se pueden aplicar a todos los animales. Porque esas son reglas muy antiguas y anticuadas, ¿verdad? No me digas que tú también sacrificas cabras, me dijo alguien. Ciertamente hay elementos de las prácticas del Antiguo Testamento que ya no hacemos, pero tomando el sacrificio de animales como ejemplo, eso es algo que se aborda específicamente en el Nuevo Testamento, algo que ya no se aplica. Se nos dice que el sacrificio de Cristo sustituye ese sistema y que era una sombra de lo que vendría. Pero la pregunta que sigue es, ¿no trata la Biblia las carnes limpias e inmundas de la misma manera? Bueno, ciertamente es verdad que el Nuevo Testamento tiene varias cosas que decir sobre las carnes, y en algunos lugares el mensaje parece ser no hagas un gran alboroto al respecto. Pero eso no es en absoluto la totalidad del asunto. La mayoría de las personas que dicen seguir a Jesucristo tienen ese punto de vista. Tomemos como ejemplo este artículo de la página web de la Asociación Evangelística Billy Graham, una organización fundada por el que podría decirse que es el predicador evangélico más famoso de Estados Unidos. Este fue uno de los primeros resultados que encontré cuando busqué en Internet sobre el tema de las carnes limpias e inmundas. Pregunta a la Asociación Evangelística Billy Graham. ¿Requiere Dios que sigamos hoy en día las leyes del Antiguo Testamento acerca de no comer cerdo y otros tipos de carne? Respuesta. Las leyes dietéticas para Israel registradas en Levítico capítulo 11, que incluyen, por ejemplo, la prohibición de comer cerdo, fueron dadas, dice este sitio web, por razones religiosas específicas y tal vez por razones de salud. Bueno, hasta aquí todo parece ir bien, ¿verdad? Continúa. El Nuevo Testamento, sin embargo, deja claro que la observancia de estas leyes alimentarias del Antiguo Testamento por razones religiosas ya no es necesaria en la era del Nuevo Testamento. Jesús mismo declaró que todos los alimentos eran limpios. Marcos 7, del 17 al 23. ¿Realmente dijo eso? El sitio web continúa. En Hechos 10, del 9 al 16, Dios informó a Pedro en una visión de que no debía rechazar el uso de ciertos animales como alimento por motivos religiosos. ¿De veras hizo eso? Continúa. El apóstol Pablo también escribe, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Eso está en 1 de Timoteo 4:4. Sí, lo dice, pero ¿de qué estaba hablando? ¿Cuál era el contexto? Continúa. La Biblia deja claro que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Cierto, eso está en la Biblia, pero de nuevo, ¿en qué contexto? Y este artículo continúa en gran medida en ese patrón basado en la premisa de que todos estos pasajes apoyan el abandono de los requisitos que encontramos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, cosa que no hacen. Así es que, ¿qué hay de nosotros? ¿Somos como esas personas que se aferran tontamente a un conjunto de reglas anticuadas, actuando en desafío a las enseñanzas del Nuevo Testamento? Dudo que alguno de los aquí presentes diga que sí somos así. Pero si alguien nos preguntara sobre este tema, tal vez un amigo o familiar que no pertenezca a la iglesia,
¿Seríamos capaces de explicarlo claramente? ¿O si surgiera la enseñanza de que tales cosas ya no son necesarias, que no son bíblicamente correctas, ¿seríamos capaces de animar a otros a estar preparados para no abandonarlas? Al fin y al cabo, esto es algo que ya ha ocurrido antes en la iglesia, en la historia reciente, en los años 90. Yo lo recuerdo, al igual que muchos de ustedes. Por lo tanto, hoy vamos a revisar estos 4 pasajes del Nuevo Testamento que acabamos de mencionar y que son tan comúnmente utilizados para argumentar en contra de la observancia de las carnes limpias e inmundas y de los alimentos limpios e inmundos. Y llegaremos al fondo de lo que realmente significan. Al hacerlo, esperamos estar mejor preparados no solo para responder a la pregunta en caso de que se nos presente, sino también para mantener nuestro enfoque en lo que en realidad debemos aprender de estos pasajes. En primer lugar, si les parece, vayamos a Levítico 11 y hagamos un rápido repaso de las regulaciones en cuestión. Levítico 11, versículo 1. El Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablen a los hijos de Israel y díganles que estos son los animales que podrán comer de entre todos los cuadrúpedos de la tierra. Podrán comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades, y que además rumia. Estas son las 2 condiciones que deben cumplir los animales terrestres. Y si una criatura cumple un requisito pero no la otra, entonces está fuera de la lista de animales limpios. Es el caso de los cerdos, por ejemplo, y de los caballos. Y también deberemos vaciar el congelador de cualquier filete de marmota que tengamos por ahí. En los versículos que siguen se nos dan directrices para los animales acuáticos. Más adelante en el capítulo leemos sobre diferentes aves. En el relato complementario de Deuteronomio 14 también se nos dice que evitemos las cosas que se arrastran, como los reptiles y los insectos, excepto los que saltan con patas articuladas, como las langostas, los saltamontes y los grillos. No puedo opinar sobre las langostas de tierra, pero a Juan el Bautista le gustaban mucho. Puedo decir que los grillos salteados con ajo no están tan mal, pero tengo entendido que el restaurante en el que los comí hace tiempo cerró, se declaró en bancarrota, si de algo sirve. En cualquier caso, esto es solo un esbozo muy rápido de los requisitos que la Biblia establece aquí para los animales limpios e inmundos. Baste decir que hay una base sólida para nuestras prácticas. Uno de los pasajes del Nuevo Testamento que se usa más comúnmente para argumentar en contra de estas leyes alimentarias es, como vimos antes, el relato de la visión de Pedro en Hechos 10. Sé que mi esposa ha tenido que vérselas con alguien que usó ese argumento en contra de lo que creemos. Tal vez a algunos de ustedes también les haya pasado, y de hecho forma parte del planteamiento principal del artículo del que acabamos de leer algunos fragmentos. Recuerdo que ese mismo artículo afirma, en Hechos 10 del 9 al 16, Pedro fue informado por Dios a través de una visión de que no debía rechazar el uso de ciertos animales como alimento por motivos religiosos. Leamos pues ese pasaje. Vamos a Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: De ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás, común o inmunda. La voz volvió a él por segunda vez: Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. Y esto se supone que marca la ruptura de generaciones de cumplimiento de las leyes de Dios sobre el asunto, o eso es lo que deberíamos creer, según los teólogos, la mayoría de los teólogos modernos.
Ciertamente Dios habría tenido la autoridad para hacer eso, pero hay mucho más aquí para sugerir que esa historia trata sobre algo distinto. En primer lugar, si nos fijamos en el lenguaje del versículo 9, queda claro que estamos uniendo acontecimientos que ya estaban en marcha. Al día siguiente, dice. ¿Después de qué? ¿Quién estaba de viaje? ¿Con quién? ¿A qué ciudad? Si volvemos al principio del capítulo, obtendremos las respuestas. Si miran hacia atrás en Hechos 10:1, dice lo siguiente. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era obviamente un gentil, pero era piadoso, es decir, era temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Versículo 3. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio. Imagínense que somos ese centurión, ¿no? Somos ese centurión que rechaza el creciente culto a la adoración del emperador en el Imperio Romano, en aquella sociedad, siendo militar, y en su lugar sigue al Dios verdadero. Este hombre de repente un día recibe a un mensajero de ese mismo Dios. Tuvo que ser absolutamente maravilloso y en efecto, leemos en el versículo 4, con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios, dijo el ángel. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Si yo hubiera sido Cornelio, creo que llegados a este punto estaría deseando hacer exactamente lo que se me ordenara. Y de hecho eso es lo que hace Cornelio. Entonces, volvamos a Jope. Pedro está en la azotea, tiene su misteriosa visión y podemos ver que se opone rotundamente a la idea de comer carne impura. Su experiencia hasta ese momento, incluyendo su tiempo con Cristo, los 3 años y medio que pasó con él, evidentemente nunca le dieron la impresión de que estas leyes fueran algo que no se debía seguir. Y luego, continuando en el versículo 17, vemos que tampoco sale de esta experiencia con esa misma conclusión. Más bien en el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera significar la visión que había visto, claramente él no pensó que la interpretación literal podría ser aquí la interpretación correcta. Ninguna de sus experiencias anteriores le había dado ningún indicio al respecto. Y así la delegación de Cornelio llegó. Y observemos también aquí, versículo 19. Como Pedro seguía meditando en la visión, continuaba reflexionando sobre ella, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres que te buscan. Levántate pues y baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Una vez más, Pedro está tratando de averiguar lo que esto podría significar y luego se le da otro mensaje. ¿Se habrá preguntado si estos 2 mensajes entregados en rápida sucesión estaban acaso relacionados entre sí? Vamos al versículo 21. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres que le habían sido enviados de parte de Cornelio y dijo, aquí estoy, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Así que pueden imaginarse a Pedro pensando, la instrucción divina te ha enviado a mí, y del mismo modo la instrucción divina me ha dicho que vaya contigo, saliendo al encuentro de un centurión, algo sumamente irregular en el mejor de los casos. Pero aquí no parece haber otra opción. Versículo 23. Entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Evidentemente Cornelio era un hombre muy entusiasta y fervoroso. Leamos lo que hizo cuando llegó Pedro. Versículo 26. Pero Pedro, con mucha razón,
le levantó a Cornelio, que se había postrado delante de él para adorarle, diciéndole: levántate, yo mismo también soy un hombre. No había necesidad de este tipo de comportamiento. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Había otros de la mentalidad de Cornelio. Él los había reunido ahí en su casa. Y les dijo, versículo 28, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Se trataba de una visita poco ortodoxa, pero al mismo tiempo en los últimos días se habían producido algunos acontecimientos notables que habían cambiado las cosas. Ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro ha empezado a ver de qué se trata la visión. Esa comprensión había motivado al parecer su decisión de ir con ellos. Dios me ha mostrado, dijo, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que pregunto, ¿por qué razón mandaron por mí? A continuación, Cornelio explica su versión de los hechos, cómo su encuentro angélico le llevó a buscar a Pedro. En el versículo 33 dice: así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Notable actitud. Y lo que realmente tenemos aquí son dos hombres de muy diferentes estilos de vida que en esos últimos días habían recibido mensajes divinos y ahora estaban juntos, en marcado contraste con la costumbre de la época. Uno de ellos es un estudiante sincero de la verdad divina, junto con un grupo dedicado de personas de ideas afines a las suyas. Y el otro es un verdadero maestro, un apóstol enviado por el propio Cristo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Es una comprensión que abre la mente. ¿Acaso podría estar esto aún menos relacionado con las leyes alimentarias? Ni siquiera hemos llegado al final del capítulo antes de que Pedro se dé cuenta y exprese exactamente lo que significaba la extraña visión que tuvo. Y luego lo que sigue es otra experiencia muy notable. Él ve a este grupo, el grupo aquí, que muy gustosamente recibe la enseñanza suya, y antes de que él haya terminado de enseñarles, experimenta un milagro asombroso, muy similar al que él mismo había experimentado en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre estos creyentes y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, alabando a Dios. Y poco después, como correspondía, fueron bautizados. El tema aquí no es de ninguna manera las carnes limpias e inmundas, no se trata de eso. Creer que se trata de eso es caer en un engaño. El espíritu que actúa en la mente de cada uno de nosotros nos lo aclara. Y eso es algo que volvemos a ver aquí a medida que la historia continúa. En el capítulo 11, Pedro llegó a Jerusalén y parece que algunos rumores acerca de su llegada le habían precedido. Hechos 11:1. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Parecen bastante hostiles al respecto. No puedes hacer eso. Pero Pedro explica toda la historia, la visión, los animales, el matar y comer, sus objeciones, la visita a Cornelio, todo. En cierto modo les da la versión rápida y resumida de la historia, y para concluir en el versículo 15 dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Todos ustedes recuerdan, esto es lo que nos sucedió y les ha sucedido a estas personas. Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don también a ellos como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Y ellos dijeron: ¿qué? ¿Ahora podemos comer cerdos y mariscos? Una locura, ¿verdad? Para nada, no era ese el tema. El versículo 18 muestra que estaban estupefactos.
Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Estos discípulos que hacía solo unos minutos se habían mostrado bastante hostiles al respecto, de repente pudieron ver la verdad. Estaban siguiendo los caminos de Dios y estaban entonces fácilmente sintonizados con esta increíble revelación. Esto iba a ser un cambio enorme y emocionante. Sería uno que impactaría dramáticamente a la iglesia. Por supuesto, al mismo tiempo no iba a ser logrado sin algunas fricciones y complicaciones. Las personas llegaban a la iglesia desde una amplia variedad de orígenes y estarían impregnados de muchas tradiciones diferentes. Y esto de hecho nos lleva al segundo pasaje que veremos en Romanos 14. Ya lo hemos mencionado en el artículo evangélico que leímos al principio. Vayamos a Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es cierto, por supuesto, pero ¿por qué lo dice Pablo? Es una cuestión de contexto. Al principio de este capítulo se habla del respeto a los hermanos y nos ocuparemos de eso. Ahora, a pesar de lo que algunos observadores externos puedan pensar, nuestro proceder en el camino de Dios no está fuertemente legislado en cada decisión. La Biblia nos da todas las leyes, las directrices y los principios que necesitamos. Tenemos que aplicarlos, desde luego, a diario a distintas situaciones. Vivimos muchos siglos después de la época en que se escribieron estas cosas, por lo que nos enfrentamos a todo tipo de situaciones que no se trataron directamente en las Escrituras. ¿Cómo haremos para discernir, para diferenciar? ¿Cómo nos esforzaremos por aplicar los principios bíblicos? ¿Lo hará cada uno de nosotros exactamente de la misma manera? Yo diría que eso es poco probable. Dependiendo de muchos factores como nuestras preferencias personales o la cultura en la que vivimos, por ejemplo, podríamos llegar a perspectivas ligeramente diferentes sobre tal o cual aplicación. Un ejemplo podría ser lo que se expone aquí en el capítulo 14. Una vez más, examinaremos el comienzo de Romanos 14 para determinar cuál es el contexto del comentario de Pablo. Romanos 14:1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Debemos tratar a este tipo de personas con amabilidad y comprensión, no entrar en debates innecesarios sobre opiniones personales o cosas dudosas. ¿Cosas como cuáles? Bueno, por ejemplo, el versículo 2. Porque uno cree que puede comer de todo y el débil, en la fe, solo come verduras. Por una cuestión de conciencia, tal vez alguien eligió ser vegetariano. Tal vez se debía a la educación o a otras influencias culturales, pero esa había sido su práctica. Ese ha sido también el caso de algunos miembros de la Iglesia en la era moderna. Evidentemente también lo era en tiempos de Pablo. Los gentiles convertidos al camino de Dios, como lo dijimos anteriormente, habrían venido de diversos orígenes, algunos de los cuales habrían incluido prácticas religiosas, ascéticas, de negarse a comer ciertos alimentos, o las carnes estaban relacionadas con el consumo de carnes dedicadas a los ídolos en los templos. Y en este ejemplo, dos seguidores podrían tener diferentes prácticas con respecto a comer o evitar la carne. ¿Cuál debería ser el resultado? Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, pero Dios lo ha recibido. ¿Cuál es el punto? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Así que si Dios está trabajando con ambos sus siervos, ¿por qué no dejar que Él guíe a cada uno a su debido tiempo como Él considere conveniente? ¿Ha mencionado Pablo algo aquí sobre la distinción entre carnes limpias e inmundas? No lo ha hecho. Ha dicho que en este otro asunto, para el que no hay ningún requisito específico en las Escrituras, no es necesario convertirlo en un tema de debate. Eso no es útil, especialmente para un gentil convertido que viene a la iglesia. Del mismo modo, si una persona había hecho una práctica de ayuno en determinados días como una especie de remanente de lo que hacía anteriormente, antes de venir a la iglesia, eso tampoco es algo para convertir en un problema, si no se opone a la Biblia. Lo leemos aquí a continuación.
Al igual que con el vegetarianismo, se trataba de una práctica relacionada con la comida que probablemente habría sido común para algunos conversos. ¿Qué recomienda Pablo al respecto? Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y así como antes no estaba hablando de las leyes alimentarias, ahora no se ha cambiado al a hablar del Sabbat o de los días santos. No está hablando de eso. Eso habría sido, si lo consideramos, impensable para Pablo. Él enseñó constantemente sobre la necesidad de obedecer las leyes de Dios. Por lo tanto, lo que quiere decir aquí es que no hay que enfrascarse en debates sobre cuestiones que en definitiva carecen de importancia. No hay que juzgarse unos a otros en esos ámbitos. Más bien se debe hacer las paces, mostrar interés, edificarnos unos a otros. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Ahora, aquí hay un problema. El término griego akatartos, que se refiere a las carnes inmundas en Hechos 10, no está aquí. De hecho, no está siendo utilizado en este pasaje. La palabra que aquí se ha traducido como inmundo es koinos, que en Hechos 10 se traduce como común. Pero de nuevo el contexto general no ha cambiado. Sigue tratándose de evitar cosas como la carne o el vino. Vemos que continúa aquí en el versículo 21. Este sigue siendo el tema en cuestión. Y si algo como esto sigue siendo un problema de conciencia para una persona, entonces no debe participar. Pero una persona para quien no es un problema de conciencia debe proceder con cierto grado de sensibilidad. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. No hagamos de esto un problema. Lo más amable sería abstenerse en su presencia, aunque la Biblia no lo exija. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Eso sería hacer algo permisible, pero en detrimento de nuestro hermano o hermana. ¿Por qué querríamos hacer eso? Versículo 16. Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios, y aquí está el contexto en lo cual se dice esto, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos son los asuntos que deben preocuparnos, los asuntos más importantes. Es similar, si se quiere, a lo que Cristo dice a los fariseos en Mateo 23, en la discusión sobre el diezmo y otros aspectos. Mateo 23, 23. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Por supuesto, permitir algún espacio para los más débiles en la fe a medida que se desarrollan es una cosa. Respaldar activamente y requerir estas prácticas externas es una cosa completamente distinta. Pablo lo deja claro en la siguiente sección de las Escrituras que veremos. Y el tercer punto que vimos antes, aquí. En lo que acabamos de leer, Pablo estaba escribiendo a los romanos, la congregación de los seguidores de Dios llamados a salir, que estaban ahí en Roma. Y en primera de Timoteo le escribe a un ministro más joven, a quien le dio mucha influencia, un papel importante. Le habla a Timoteo sobre varios temas, incluyendo el de los roles en la iglesia, las calificaciones para ordenar a los ancianos, a los diáconos, etc. Y luego en primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Aquí tenemos de nuevo otro pasaje presentado por la corriente principal del cristianismo, tal como lo vimos en el artículo que ya leímos al principio. Este es el tercero que veremos y que la gente usa para tratar de invalidar las leyes alimentarias. Pero como sucede a menudo, hay mucha más claridad que extraer del lenguaje circundante y del contexto.
porque al igual que en los otros pasajes que hemos visto, no hay nada aquí que sugiera que Pablo se está apartando de todas las enseñanzas anteriores sobre esto y de todas las prácticas anteriores sobre el cumplimiento de las leyes de Dios. Lo que vemos aquí de hecho es similar a lo que ya hemos visto en Romanos. Es una discusión sobre cosas diferentes de otras prácticas, incluyendo aquellas que vienen de un trasfondo del ascetismo religioso. Abstenerse de comer carne, como leemos en Romanos, es una de esas prácticas. El celibato es otra. Lo veremos a medida que avancemos. Empecemos por el principio del capítulo. Hay un tema que continúa aquí. A menudo podemos ayudar a resolver estos problemas volviendo al principio del capítulo, para ver el contexto. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Estamos hablando de seguidores que se desvían en pos de ideas equivocadas, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Ahora, como ya hemos establecido, evitar la carne no es en sí mismo malo, tampoco bueno. Tampoco lo es, por supuesto, no estar casado. Pero prohibir casarse u ordenar abstenerse de alimentos que Dios creó para ser aceptos, eso es otra historia, completamente distinta, ¿no es así? Dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Hay un calificativo interesante aquí, creado para ser recibido con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Esto es una carta escrita por un ministro de la iglesia dirigiéndose a otro ministro y hablando de personas que creen y conocen la verdad. ¿De qué verdad están hablando? ¿Qué es la verdad? Se nos dice la respuesta a esto en Juan 17. Ahí es donde Cristo ora. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y así aquí en 1 de Timoteo 4:3, mandando abstenerse de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias. Algunos animales fueron creados, diseñados para ese fin, y eso es algo que entienden los que conocen la verdad. Es decir, aquellos que están en sintonía con lo que la Biblia, la palabra de Dios, tiene que decir acerca de estas cosas, los que se toman a pecho las instrucciones de Levítico 11 y de Deuteronomio 14. Los que hacen eso entienden que ciertas carnes son apartadas para nosotros, como alimento y otras no. Esto se subraya de nuevo en los versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración, dentro de este contexto establecido de carnes limpias. Dentro del contexto, las carnes por sí mismas no tienen por qué evitarse, y nadie debe exigir que así sea. De nuevo, el versículo 5 es donde se subraya, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Santificado significa apartado, apartado para un propósito. La palabra de Dios separa las carnes limpias de las inmundas como aptas para el consumo humano, como ya hemos leído en Levítico y Deuteronomio. Oramos sobre los alimentos para pedir la bendición de Dios, pero ciertamente no podríamos pedir fielmente la bendición de Dios sobre algo que Él ha dicho que no es apto para el consumo. No tendría sentido. Esto entonces es realmente de lo que trata el versículo 4. No se trata de lo limpio frente a lo impuro, sino más bien de la carne, que por supuesto ha de ser limpia, frente a la abstinencia de carne. Es un tema distinto, pero de hecho es el mismo tema del que le hablaba Pablo a los romanos, solo que aquí es abordado desde una perspectiva diferente. Aquí habla de no dejar que la gente presente sus prácticas personales como requisitos de santidad cuando no lo son.
Esto nos lleva al cuarto pasaje que veremos, en Marcos 7. El artículo al que nos referimos al principio encabeza su argumento con Marcos 7, se lanza con Marcos 7:17 y hace esta afirmación. Leámoslo de nuevo. El Nuevo Testamento, sin embargo, deja claro que la observación de estas leyes alimentarias del Antiguo Testamento por razones religiosas ya no es necesaria en la era del Nuevo Testamento. Jesús mismo declaró que todos los alimentos eran limpios. Marcos 7:17-23. Cuando estas personas hacen esa afirmación, probablemente están leyendo una traducción, como la Nueva Versión Internacional u otras parecidas, que dicen esto. Marcos 7:18. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Como una traducción del original griego, eso es dar un gran salto al vacío, como veremos, porque empezamos a tener una pista de ello, de nuevo examinando el contexto circundante. Tenemos que pensar en la declaración de Cristo aquí. ¿A quién se dirige? ¿A quién se lo dice? ¿En qué circunstancias? Como hemos venido haciendo con los demás pasajes, volvamos al principio del capítulo, Marcos 7:1. ¿Cuál es la discusión? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar, y los censuraban. Entonces el contexto de la discusión aquí es bastante claro. Lo que encontraron de lo que estaban hablando es de comer sin las manos lavadas, ritualísticamente. Versículo 3. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Estas son cosas que recibieron y mantuvieron de sus antepasados, pero no de la ley de Dios. Es una distinción importante. Continuemos. Versículo 5. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y él les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Una reprimenda bastante mordaz. Este era el problema. Estaban tratando de atacar a Cristo y a los discípulos, pero toda su premisa era hipócrita, y con razón recibieron un regaño por ello. Cristo lo subraya inmediatamente 2 veces más. Lo que acaba de decir lo reitera y lo refuerza en el versículo 8. Porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Estaban dejando a un lado lo correcto y aferrándose a lo incorrecto. Les decía también: bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Ya les había dicho esto 3 veces seguidas. Esto es lo que estaban haciendo. Este era el problema. ¿Puede haber alguna duda sobre lo que él realmente está hablando aquí? Esta es una discusión que se desencadena por el ejemplo del lavado de manos, pero Cristo explica que en realidad es sintomático de un problema mayor. Y aquí también da otro ejemplo. Otro ejemplo es lo que enseñaban con respecto a las familias y cómo su práctica a ese respecto estaba en realidad en contraste directo con la ley de Dios, los principios de ella. Leemos eso mientras continuamos aquí en el versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera. Se supone que uno debe honrar a su padre y a su madre, y eso ya se sabe, pero continúa. Versículo 11. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o a su madre: aquello con lo que hubiera sido beneficiado de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre.
Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Estos, dice, son dos ejemplos de una tendencia de poner sus propias enseñanzas por encima de la ley de Dios, haciendo sus propias reglas y creyéndose más rectos por guardarlas. Es un proceso de pensamiento muy corrupto. Y aquí, volviendo al tema original que originó la discusión, él dice esto: llamando así otra vez a toda la multitud, les decía: óiganme todos y entiendan, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Se puede limpiar el exterior todo lo que se quiera, pero si el interior está podrido, ¿de qué sirve? Es el escenario de las tumbas blanqueadas de Mateo 23. Y luego en privado los discípulos le pidieron que explicara esto más a fondo. Versículo 17. Versículo 17. Ahora, perdón. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo: ¿así que también ustedes carecen de entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y sale a la letrina. Así declaró limpias todas las comidas y decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. El tema de esta discusión es muy claro: se trata de la inmundicia espiritual, de evitar la inmundicia espiritual, las malas acciones, los malos pensamientos. Esto es lo que hace impura a una persona. Si uno está moralmente en ruinas, ¿acaso le importa a Dios que uno tenga los antebrazos más limpios de la ciudad, o las manos, o lo que sea que uno se lave? ¿Acaso a Dios le importan más las prácticas rituales ideadas por los humanos que la adhesión a su propia ley que estableció para beneficio de la humanidad? Es claro que no. Este ha sido el punto de toda la discusión desde el principio del capítulo. Pero por alguna razón a la gente le gusta destacar el versículo 19 y asumir que se trata de carnes limpias e inmundas. Muchas traducciones en español hacen eso. Y ya dijimos que la nueva versión internacional parece tener ese mismo prejuicio y lo redactan algo parecido, que de nuevo dice: porque no entra en el corazón, sino en el estómago, y luego sale del cuerpo. Al decir esto, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Ahora, claramente esta es una declaración editorial, pero ¿podría Jesús haber querido decir eso? Algunas cosas que considerar, tal vez. Primero, como ya hemos visto, ese no era en absoluto el tema del que se estaba discutiendo. En segundo lugar, el griego aquí en el versículo 19 no contiene ninguna palabra para "al decir esto Jesús", o cualquiera de las construcciones similares que se ven en otras traducciones. Esas palabras no están ahí originalmente, no en griego. Es una especie de frase operativa sobre la que gira todo esto, pero parece ser una inserción. Y tercero, vale la pena considerar cómo el relato paralelo de Mateo narra este episodio. Veámoslo brevemente en Mateo 15:17. Ahí dice: ¿aún no entienden? Es Cristo de nuevo hablando a sus discípulos. ¿No entienden todavía que todo lo que entra por la boca va al estómago y se elimina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón y contamina al hombre. Mateo en realidad solo registra a Jesús planteando una pregunta aquí. No hay ningún comentario adicional sobre alimentos que son purificados. De nuevo, esto se pregunta dentro del contexto de los fariseos trayendo esta acusación sobre el lavado de manos. Si algo está siendo tratado como innecesario, es esta limpieza ritual de manos y copas y demás, que los fariseos estaban imponiendo. Al igual que todas las otras escrituras que hemos anotado y que hemos repasado aquí, la noción de que esto se trata de carnes limpias e inmundas simplemente carece de cualquier apoyo en la narración. Además, creo que vale la pena considerarlo. Si se está anunciando un cambio doctrinal de esta envergadura, ¿cómo es que Pedro no se enteró de nada en ese momento y pasaron años hasta el episodio de Cornelio? Consideremos esto. Ya hemos leído que cuando se le muestra una visión años más tarde,
Pedro parece francamente horrorizado ante la idea de comer animales inmundos. Así que si un cambio tan dramático le fuera presentado en su cara por alguien a quien él reconoce como el Hijo del Dios vivo, seguramente habría llamado su atención, ¿no? Como los otros pasajes que hemos visto, el contexto es lo que aclara todas las cosas aquí. La enseñanza de Cristo trata del riesgo de anteponer los mandamientos de los hombres a los de Dios. Se trata de llegar a ser espiritualmente limpio. En última instancia, esa es nuestra comisión. A esto apuntan las leyes alimentarias. ¿Por qué Dios nos dio estas leyes? Sin duda vienen con beneficios para la salud por no comer cosas que Dios no diseñó para alimentarnos, cosas que Él ordenó para un propósito diferente. Pero es mucho más que eso y se nos dice por qué cuando fueron incluidas en Levítico 11 había una razón. Se establecen las reglas y se explica el por qué. Porque yo soy el Señor tu Dios, dice Levítico 11:44. Acabo de describir un conjunto de reglamentos, la orientación en cuanto a cómo se determinan estas cosas y dice yo soy el Señor su Dios. Así que conságrense y manténganse santos, porque yo soy santo. De eso se trata. Así que conságrense y manténganse santos porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Porque yo soy el Señor, vas a hacer esto. Porque yo soy santo y vamos a tener una relación especial, ustedes van a hacerse diferentes de las naciones de alrededor y de las que acababan de salir. Se trata de consagración y santidad, de ser limpio, de ser purificado. En última instancia, por supuesto, se trata de algo espiritual. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, dice el versículo 46. El 47 continúa, para que así puedan ustedes distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. Se trata de aprender a hacer una distinción, una separación. El pueblo de Dios debe ser diferente de los que viven en el mundo. Y lo más importante, debemos ser espiritualmente distintos. No mostramos esos rasgos que son tan comunes en el corazón humano, como los que vimos en Mateo, pensamientos malvados, codicia, engaño, orgullo, necedad y cosas por el estilo. Estas son las cosas que deben evitarse, pero también en varias formas físicas, esta separación se manifestará. Y el cumplimiento de las leyes alimentarias es una de esas formas. Pero al mismo tiempo no debemos caer víctimas de la misma mentalidad, llena de hipocresía y autojusticia de los fariseos. Para terminar, veamos 2 de Corintios 6. Tenemos que recordar que se trata de algo mucho más trascendental. 2 de Corintios 6:14. No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común con la justicia y la maldad? ¿Que tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Tiene que haber una cierta separación, tiene que haber una diferencia entre cómo somos y cómo es el mundo que nos rodea. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y el pensamiento continúa en 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.